Bienvenidos a la última sesión de esta segunda semana de Derecho Electoral. Es para nosotros un placer recibir a Ricardo Arturo Castillo Trejo, de quien me permito leer una breve reseña. Cuenta con la maestría en Derecho Procesal Constitucional impartida por la Universidad Panamericana, pendiente de obtención de grado egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Tiene 8 años de experiencia como abogado litigante. Ocupó los cargos de asesor y director del área jurídica consultiva de la Coordinación de Asuntos Jurídicos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como secretario de estudio y cuenta en la ponencia del magistrado Yarcinio David García Ortiz. Los dejamos en presencia del licenciado Ricardo Arturo Castillo Trejo, quien presentará la ponencia Fórmulas de asignación por el principio de representación proporcional. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que nada me quiero permitir extender el agradecimiento por esta invitación que hizo favor de girar el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la aplicación de la fórmula de representación proporcional en el contexto de la reforma electoral que se acaba de suscitar el año próximo pasado, para ser precisos, en el 10 de febrero de 2014. ¿En qué contexto se da esta reforma político-electoral? Que creo que ya hemos perdido las cuentas, pero creo que es la 6ª generación de reformas sustanciales al sistema electoral mexicano. Bueno, pues se da en el contexto de una modificación sustancial a lo que son los órganos electorales, administrativos y jurisdiccionales que componen el sistema de impartición y administración del derecho electoral. En este contexto también podemos ver algunas modificaciones sustanciales a lo que fue la forma en que se desarrollarían, en este caso, la forma en que se integrarían las autoridades de los congresos de los estados, y que, bueno, pues por la naturaleza propia de la materia, redundará en un momento dado en la forma en que se integrarán los ayuntamientos, ya que existen principios que resultan concurrentes y que en su momento tendrán que ser analizados y aplicados tanto por los institutos electorales de los estados como por los tribunales electorales de igual manera de los estados. Aquí vale la pena recordar un poco cuál es el objetivo de la representación proporcional, del tema de representación proporcional. Bueno, pues es un mecanismo de elección de integrantes de los congresos que tiende a garantizar la debida representación de las fuerzas políticas que no obtuvieron una victoria en los distritos electorales por el principio de mayoría relativa. Esto debido a que, bueno, a que los votos que recibieron esos partidos políticos que no alcanzaron alguna representación en los congresos de los estados, pues a la postre requería de tener alguna representación para efecto de no dejar inaudita a la fuerza electoral expresada en votos que la ciudadanía determinó otorgar a cada uno de los partidos políticos. En este caso, bueno, pues también tenemos que ya no solamente se va a tomar en cuenta a los partidos políticos para efectos de la votación, sino que también tenemos que tomar en consideración a los candidatos independientes, los cuales, bueno, pues por sus características propias, tal vez no lleguen a integrar los órganos legislativos estatales o municipales por el principio de representación proporcional, ya que su victoria se debe de dar exclusivamente en el caso de la legislación de Guanajuato por el principio de mayoría relativa. Aquí vale la pena mencionar que las legislaturas de los estados le están dando un tratamiento distinto en el tema de los candidatos independientes a la forma en que podrán acceder al poder. Por ejemplo, en la legislación del estado de San Luis Potosí, cercano, ahí se permite que los candidatos independientes a los ayuntamientos puedan llegar a ocupar un lugar en el ayuntamiento a través de la figura de la representación proporcional, por una causa, bueno, pues es una parte innovadora de la legislación, en el sentido de que se reconoce la legitimidad y la fuerza política que este tipo de candidatos llegaría a tener y su derecho a ocupar
un puesto en el órgano de toma de decisiones. En la legislación de Guanajuato, el legislador democrático guanajuatense decidió no otorgar esta prerrogativa. Digo, habría que ver cómo se va a seguir avanzando en este tema, porque seguramente van a llegar impugnaciones en ese sentido. En el caso de la Sala Monterrey, el año próximo pasado ya tuvimos el caso de 2 candidatos independientes que participaron en el proceso para la renovación del Congreso del Estado de Coahuila y que en efecto impugnaron la negativa a integrar los órganos legislativos por el principio de representación proporcional. Aquí, bueno, pues como desafortunadamente la legislación no contemplaba esta posibilidad, se tuvo que dar esa exclusión, pero bueno, la duda legítima y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia tendiente a obtener una representación por parte de los candidatos independientes en los órganos de toma de decisión por mecanismos distintos al de la mayoría relativa, ya es un tema que está en boga, que se tiene que analizar y que seguramente tendrán en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y posteriormente en el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Bueno, pues después de este breve reseña de algunos temas interesantes y que tendrán que ser analizados con su debida oportunidad, pasaremos un poco a tocar el tema que nos convoca en esta ocasión, que es el tema de la representación proporcional. En principio, me gustaría hablar un poco sobre lo que son aspectos generales relacionados con el por qué tenemos que atender y ponerle especial cuidado a lo que es el sistema de elección de representantes por el principio de representación proporcional, los famosos plurinominales, sobre los cuales existe la duda, bueno, existe el planteamiento tal vez un poco legítimo por parte de la ciudadanía, que son diputaciones de regalo para los partidos políticos, lo cual ciertamente pues es una falta de información. ¿Por qué? Porque no podemos considerar que los diputados por el principio de representación proporcional sean diputados de regalo, sino por el contrario, tenemos que entender a este tipo de representantes como aquellos que le corresponden a la fuerza política por su expresión de apoyo ciudadano que se tradujo de los votos que les fueron otorgados. De lo contrario, de no existir este tipo de representaciones, quedaría inaudito un amplio sector de la sociedad. Este tema también tuvo cierta relevancia hace poco, ya que se iniciaron algunas consultas populares que fueron calificadas por la Suprema Corte de Justicia, y entre ellas una de las más relevantes fue la de la posibilidad de reducir el número de diputados por el principio de representación proporcional en el Congreso Federal. El planteamiento que se ha manejado de forma genérica es que este tipo de diputados y senadores debería de reducirse porque implicaban una carga al erario pues innecesaria. Digo, el planteamiento iba únicamente en reducir una porción de estas diputaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que no era aceptable esa consulta popular, ya que versaba sobre temas de índole político-electoral, lo cual era una materia vedada para ser resuelta a través de la consulta popular. Por lo cual, en este momento seguimos con el mismo número de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. Pero bueno, entre el cúmulo de reformas que se dieron de forma sustancial al realizarse la reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación del año pasado, en específico el 10 de febrero, se publicó la reforma al artículo 116, fracción segunda, párrafo tercero, en el que se estableció la forma en que deberían de integrarse las legislaturas de los estados. La redacción que se dio a dicho precepto quedó integrada de la siguiente forma. Bueno, el párrafo primero realmente no sufrió alguna modificación sustancial. El que sí sufrió una modificación sustancial fue la fracción segunda en su párrafo tercero. En la redacción anterior de este artículo, únicamente se disponía que las legislaturas de los estados se integrarían con diputados electos según los principios de mayoría relativa
y de representación proporcional sobre este tema en los términos que señalaran las leyes de los estados. En este tema existieron diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de determinar cuál era la forma en que debería de regularse la representación proporcional, la integración de los congresos de los estados, ya que no existían lineamientos claros que permitieran determinar cómo es que los congresos de los estados tendrían que materializar esta figura que en realidad es de incorporación joven. Si mal no recuerdo, se dio en la reforma constitucional en el año 1996, entonces digo, estamos hablando que realmente tendría 15 años de que se previó la integración de los diputados por el principio de representación proporcional en los congresos de los estados. Entre diversas acciones de inconstitucionalidad surgió la jurisprudencia 98 del 96, en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cuáles serían los principios generales que tendrían que atenderse para efectos de que se atendiera, de que la integración de los congresos de los estados a través de las leyes atendiera a los principios generales de la representación proporcional. Estos en un principio no resultaban claros. Se tuvo que realizar una interpretación del artículo, si mal no recuerdo, del 72 de la Constitución General a efecto de extraer cuáles eran los principios generales que debían implementarse. Bueno, entre ellos tenemos el límite de las diputaciones, la creación de distritos electorales, entre otras cuestiones, la generación de listas para la postulación de este tipo de candidatos. Y en fin, bajo este esquema, tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como los tribunales de los estados siguieron una línea en el sentido de reconocer la libertad de configuración legislativa con la que contaban los congresos de los estados. ¿Esto qué consecuencia tenía? Bueno, pues que los congresos de los estados podían establecer la forma o los mecanismos que consideraran idóneos atendiendo a sus circunstancias particulares para efectos de lograr la integración de sus congresos, con la única condicionante de que no se violaran las bases generales del principio de representación proporcional. Esta amplitud en la configuración, en la libertad de la configuración legislativa, nos dio prácticamente 32 sistemas distintos. Unos tenían mayores coincidencias que otros. Uno que resultaba de especial atención era el sistema de Guanajuato, ya que antes de la reforma contemplaba una fórmula pues bastante compleja para efectos de hacer la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, en la cual tomaban en cuenta muchísimos factores. Pero bueno, esa amplitud de configuración legislativa de cierta forma se ve acotada con la reforma del artículo 116. ¿Por qué sostengo que se vio acotada la libertad de configuración legislativa del legislador estatal? Bueno, pues porque empiezan a haber planteamientos en los cuales ya se le empiezan a dar lineamientos básicos para efectos de cómo se va a desarrollar la fórmula o las formas a través de las cuales se designaría a este tipo de representantes. En primer lugar, se estableció un límite a la sobrerepresentación. Este límite a la sobrerepresentación se derivó en primer término de una cuestión de orden porcentual de representación. ¿Cómo es esto? Bueno, pues en este caso ya se expuso que ningún partido político podría tener un número de diputados por ambos principios que representara un porcentaje del total de la legislatura que excediera en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esto ya es un límite a la sobrerepresentación, puede ser distinto al que originalmente se venía estableciendo, que era equiparado al número de distritos electorales en los que se integrara el Congreso del Estado. Posteriormente se establece una regla de excepción en cuanto al número de diputados, al porcentaje de representación que un partido político podría tener en el Congreso. ¿Y cuál es esta excepción? Bueno, que esta base no se aplicaría a los partidos políticos
que cuando su porcentaje de representación dependiera directamente de sus triunfos en los distritos uninominales. ¿Esto por qué? Bueno, porque esta reforma supone que la población, la ciudadanía, determinó que era su voluntad directa ser representada por esa fuerza política y por lo tanto no se podría válidamente disminuir o erosionar la fuerza de representación traducida de los votos. La última regla, y que resulta novedosa para nuestro sistema jurídico electoral, es el relativo a el límite a la subrepresentación, que es lo que establece la reforma constitucional. Dispone que en la integración de la legislatura el porcentaje de representación de un partido político no podría ser menor al porcentaje de votación que hubiese obtenido menos 8 puntos porcentuales. En este caso ya encontramos una coincidencia en cuanto al límite tolerable de representación que se podría obtener por parte de un partido político, ya sea para arriba o para abajo. Posteriormente, en consonancia y en cumplimiento a lo que dispuso el constituyente, el 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos leyes generales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, esto en sustitución o derogando al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Aquí cabe la pena recordar que las leyes generales, como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son ordenamientos que tienen por objeto hacer una distribución competencial entre el Congreso Federal y las legislaturas de los estados, reconociéndole únicamente a los estados el ámbito de actuación sobre el cual podrán emitir las leyes que les corresponda a sus entidades federativas conforme a las necesidades que estas tengan. En los artículos 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 9 de la Ley General de Partidos Políticos, se reprodujo prácticamente el contenido de la reforma constitucional en el sentido de establecer umbrales máximos y mínimos de representación. Pero además de eso, ¿qué trató de hacer el Congreso de la Unión? El Congreso de la Unión trató de establecer lineamientos específicos para efectos de realizar la distribución de las diputaciones en las legislaturas de los estados. Esta disposición fue impugnada por diversos partidos políticos a través de la acción de inconstitucionalidad. En este sentido, esta fue conocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de las acciones de inconstitucionalidad 22-2014, 26, 28 y 30 que fueron acumuladas, ya que sus agravios resultaban encaminados a controvertir los mismos ordenamientos y por razones similares. Al resolver estas acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión había sobrepasado su ámbito de facultades, ya que no le correspondía determinar las reglas a través de las cuales se realizaría la asignación de las diputaciones por el principio de representación proporcional, sino que esta facultad se preservaba para las legislaturas de los estados. Hace unos momentos estaba teniendo una conversación interesante con la gente del Tribunal de Guanajuato, en el sentido de que existe la duda de si los términos en que está redactada la actual ley electoral para el estado de Guanajuato resulta inconstitucional por sí misma, debido a que esta prácticamente está asumiendo o está transcribiendo lo que es lo que fue las disposiciones de las leyes generales. Yo aquí considero que a pesar de que esas leyes, las leyes locales, reprodujeron de cierta forma lo que es una ley que fue declarada inconstitucional, materialmente estas disposiciones no son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque, bueno, el legislador de Guanajuato, en uso de su configuración legislativa, dispuso que ese era el mejor método, atendiendo a las reformas constitucionales, para hacer el desarrollo de este tipo de asignaciones, y bueno, y al final estas son concordantes de cierta forma
con lo que son los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al final es el tema que se debe de atender. Luego, una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó y resolvió las controversias constitucionales, los artículos respectivos de la Ley General de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales quedaron redactados de la siguiente forma. Únicamente se anularon ciertas porciones normativas y podemos ver, si tienen oportunidad de leerlo, que las legislaciones generales únicamente se limitan a reiterar las disposiciones que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de preservar los umbrales de sobre y subrepresentación y la regla de excepción que resultará aplicable para efectos de hacer los cálculos atinentes a los porcentajes de representación de los partidos políticos. Bueno, aquí está la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y aquí tenemos a la Ley General de Partidos Políticos, en la cual, bueno, pues claramente se reconoce como facultad de los organismos públicos locales, o los famosos OPLES, el de vigilar que en la integración de la legislatura el porcentaje de representación no sea mayor ni menor a 8 puntos porcentuales, con la regla de excepción que se establece en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos básicamente que en tratándose del marco jurídico general no existe una variación tajante respecto a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, estos límites a la sobre y subrepresentación se han visto reproducidos prácticamente de la misma forma en las legislaciones de los estados. Aquí ya se implementó dicha reforma. Luego, ¿cuáles son los principios esenciales que desprendemos del marco jurídico federal general? Bueno, pues se desprende que en la integración de las legislaturas de los estados, para que ésta resulte apegada al diseño constitucional y legal, se tendrán que observar ciertos lineamientos. El primero, que bueno, que ya es de explorado derecho, es que la integración de los congresos de los estados debe darse a través de los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. El límite a la sobrerepresentación, que se equivale a 8 puntos porcentuales adicionales al porcentaje de votación obtenida. El tercero, bueno, pues es la regla de excepción en cuanto a los límites a la sobrerepresentación, que se derive directamente de lo que son los triunfos por el principio de mayoría relativa. Y por último, el límite a la subrepresentación, que bueno, que es el tema novedoso, porque hasta ahora, digo, que yo tenga conocimiento por lo menos, no se contemplaba en alguna ley de forma expresa la posibilidad de que algún partido político hiciera el reclamo relacionado con la subrepresentación. No era un bien tutelado en forma estricta en términos porcentuales, aun cuando esta era una queja recurrente por parte de los partidos políticos, en específico de las segundas o terceras fuerzas políticas, que tenían un nivel de representación mucho más bajo, derivado de diversos factores como son las fórmulas de asignación, el número de partidos políticos que contendieron en el proceso electoral y que contaban con el derecho a participar en las asignaciones. Ahora, a tener esos principios, ¿qué es lo que busca garantizar el orden jurídico? Bueno, pues primero, que la representación que obtengan los partidos políticos resulte más proporcional a la votación obtenida. En este punto nos podemos preguntar, ¿por qué es que a través de la introducción de estos principios la representación va a ser más proporcional a la votación obtenida? Bueno, pues porque atendiendo a los porcentajes de representación que obtenga cada partido político, cuando se tutelan ciertos umbrales quedan diputaciones que les podrán ser reconocidas, y en un momento dado las brechas de desproporcionalidad que se generen con motivo de factores legales y extralegales podrán ser limitadas, esto atendiendo al principio de subrepresentación.
pareciera redundante, pero reducir las brechas de desproporción entre votación obtenida y la representación motivadas por factores como reglas de asignación y la preservación de la pluralidad política, que aparentemente es un principio que entra en colisión con las nuevas reglas constitucionales relacionadas con la forma en que se integrarán los congresos de los estados, porque como veremos más adelante, en muchas ocasiones, para efectos de lograr que se dé una representación adecuada, se tendrá que excluir a los partidos políticos minoritarios de la integración del Congreso. Esto en un momento más lo platicaremos y analizaremos por qué causas consideramos, y se ha reconocido a través de las ejecutorias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que este principio de pluralidad política, que es el que se pretende tutelar de forma primordial a través de la representación proporcional, subsiste, si bien no en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, pero bueno, eso lo analizaremos en unos momentos más. Ahora, ya tenemos claro el escenario de qué es lo que tenemos que aplicar, cuáles son los puntos que la legislación pretende preservar, y ahora tenemos que analizar la forma en que lo tenemos que implementar. Aquí cabe mencionar que la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional cobra una importancia mayúscula en términos del cumplimiento de las disposiciones constitucionales. O sea, ya deja de ser únicamente un mecanismo para acceder al poder público, sino que también se convierte en un mecanismo necesario e idóneo para lograr que las legislaturas de los estados se apeguen en su integración al diseño constitucional. Ahora, ¿por qué causas? Bueno, pues porque a través de la fórmula de representación proporcional es posible ajustar los porcentajes de representación, limitando la participación que un partido político pueda tener en el Congreso de la entidad, evitando que se encuentre sobre representado, y bueno, y que además de ciertos efectos como son el de tener pues mayorías absolutas e inhibir la actuación de las otras fuerzas políticas, permite un mayor acceso a las segundas y terceras fuerzas políticas y a las otras fuerzas políticas minoritarias, y B, otorgar las diputaciones que resulten necesarias a los partidos políticos que se encuentren subrepresentados fuera de los límites permitidos por la Constitución, permitiéndoles alcanzar el umbral mínimo de representación. Atendiendo a la forma en que se podrán integrar los congresos de los estados y a los porcentajes de representación que se ven traducidos a través del número de diputaciones, tenemos que no se puede extinguir propiamente lo que es la subrepresentación. Siempre van a existir partidos políticos que tengan un margen determinado de subrepresentación, sea de 1 o 2 puntos porcentuales, pero estos puntos porcentuales de subrepresentación en términos del diseño constitucional, vamos a decirlo, son tolerables constitucionalmente, siempre y cuando no se pasen, ahora sí, del límite que establece la Constitución Federal. Bueno, aquí y puede parecer un poco reiterativo, pero siempre vale la pena tener en cuenta que al momento de realizar los cálculos y los ajustes para efectos de hacer los cómputos relacionados con la integración de los estados, los triunfos por el principio de mayoría relativa no van a poder ser materia de ajustes. Los triunfos que se obtengan a través del principio de mayoría relativa son estáticos, estos son inamovibles. Y bueno, pues si tenemos un factor que resulta inamovible y que es propiamente derecho tanto del candidato como del partido político, bueno, pues no puede ser movido y por lo tanto no nos servirá para realizar un ajuste en lo posterior, que es uno de los escenarios que actualmente ya se ha dado. Ahora, ¿cómo es que podemos hacer la implementación de la aplicación de los umbrales constitucionales? Bueno, hay diversos métodos que actualmente se tienen que tomar en cuenta. El primero, en cumplimiento al mandato constitucional, es el de aplicar las reglas contenidas en la legislación estatal.
A través del mandato constitucional se tiene que desarrollar estrictamente lo que es la forma en que se van a establecer las fórmulas para realizar las asignaciones correspondientes. En principio, tanto los organismos públicos locales electorales como los tribunales electorales, sea local o federal, tenemos que atender al mandato de la legislación. Y en un escenario ideal, bueno, pues lo que buscamos es que estas reglas que nos provean los congresos de los estados se apeguen y permitan que se obtengan los umbrales de representación. Desafortunadamente, en muchas ocasiones esto no va a ser posible y tendrá que surtirse la interpretación o la intervención activa por parte de los organismos que integramos la cadena jurídico-electoral. Pero bueno, en un principio el tema ideal es que a través de las disposiciones establecidas en las legislaciones se alcancen los umbrales de representación. El segundo mecanismo que también se puede surtir para efectos de alcanzar la representación es el de la interpretación conforme de la legislación local con la Constitución. Al realizar la adecuación de las disposiciones constitucionales, los congresos de los estados de cierta forma han omitido, en mayor o en menor medida, introducir reglas para efectos de satisfacer los umbrales de representación. En la mayor parte de las legislaciones que hemos analizado se contemplan mecanismos para garantizar la deducción de diputaciones en tratándose de sobrerepresentación, que bueno, es un camino que prácticamente ya había venido siendo abordado, ya había sido analizado y sobre el cual ya se tienen diversos precedentes. Sin embargo, no se prevén mecanismos diversos para garantizar la subrepresentación. Incluso los artículos 28 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 9 de la Ley General de Partidos Políticos no contemplaban propiamente reglas para garantizar la subrepresentación, para garantizar que se alcanzara el límite mínimo de representación proporcional. Esta interpretación conforme puede ser realizada en el ámbito de sus atribuciones tanto por los organismos, creo que en primer lugar le correspondería a los organismos públicos locales electorales, ya que ellos son los primeros operadores del marco jurídico y tendrían que establecer desde la etapa preparatoria de la elección o al momento de emitir los acuerdos de asignación correspondientes, tendrían que determinar la forma, tendrían que contemplar la forma en que se realizara la disminución de las diputaciones cuando se diera el supuesto de subrepresentación. Hace unos días en San Luis me tenía la pregunta de que, bueno, ¿cuál es el escenario cuando ante la falta de reglas un OPLE diseñara algún mecanismo para realizar la deducción? Esto ante todas las implicaciones que tiene la posibilidad de que actúen en este sentido. Bueno, aquí obviamente la reflexión va en el sentido de que los OPLES son operadores de la Constitución, son operadores jurídicos en materia político-electoral y tendrían que, o estarían obligados a seguir los lineamientos constitucionales y legales correspondientes y tendrían que emitir reglas objetivas que permitieran el debido cumplimiento de los parámetros establecidos en la Constitución. Igualmente sería en su caso, y en segundo término, responsabilidad de los órganos jurisdiccionales electorales locales de analizar si estas reglas resultan idóneas y apegadas al diseño constitucional y pues en última instancia le correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues no olvidemos que el sistema de impugnación federal es un medio extraordinario y que en primer término le corresponde a los órganos locales la operación atendiendo a sus necesidades propias de la legislación local. Aquí, respecto a la observancia del artículo 116 de la Constitución, ya se han dado diversos precedentes emanados
en este caso del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Electoral. El primero que se dio en este sentido fue la sentencia del recurso de reconsideración 892 de 2014. En esta sentencia, la Sala Superior analizó la resolución del Juicio de Revisión Constitucional 70-2014 emitido por la Sala Regional Guadalajara. En este expediente, bueno, fue la primera vez que se analizó la aplicación del límite a la sobrerepresentación establecido en la Constitución. Aquí la Sala Guadalajara determinó que el límite a la sobrerepresentación establecido en la Constitución de 8 puntos porcentuales no resultaba aplicable en razón de que se encontraba dentro del plazo de veda establecido en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Aquí hay un error de mi parte en la presentación, pero bueno. ¿Por qué? Porque esta reforma constitucional fue publicada 90 días antes, no fue publicada 90 días antes del inicio del proceso electoral para el estado de Nayarit. Por lo tanto, al realizarse la petición de justiciabilidad por parte del Partido Acción Nacional, si mal no recuerdo, la Sala Regional Guadalajara determinó que no resultaba aplicable y por lo tanto debía de subsistir el límite a la sobrerepresentación numérico establecido en la legislación nayarita. La Sala Superior consideró que al ser la Constitución del ordenamiento supremo y al no estar sujeto al periodo de veto establecido en la misma legislación constitucional, bueno, pues que resultaba aplicable y por lo tanto tendrían que hacerse las adecuaciones correspondientes para los efectos de situar me parece que fue al Revolucionario Institucional dentro de los límites de sobrerepresentación contemplados en la Constitución, y se realizó la distribución de las diputaciones entre los demás órganos, los demás partidos políticos. Este fue el primer precedente a nivel nacional en el que se dio la aplicación directa del artículo 116 en materia de integración de las entidades de las legislaturas de las entidades federativas. El segundo precedente, y en el cual tuvimos la oportunidad de participar, es el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 14 y acumulados, dictado por la Sala Regional Monterrey en relación con la integración del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. En este punto me gustaría detenerme un poco para platicarles cuál fue el contexto en el que se dio este litigio. El Instituto Electoral del Estado de Coahuila determinó que no resultaba aplicable el umbral de subrepresentación porque se encontraba dentro del periodo de veda. Entre otros factores que influyeron, teníamos a un partido político dominante que ganó las 16 legislaturas por el principio de mayoría relativa, teníamos 10 partidos políticos que participaban en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y teníamos nada más 9 diputaciones por el principio de representación proporcional para ser distribuidas entre todos los partidos políticos que habían alcanzado el umbral mínimo de representación. Posteriormente, esta determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, y en esta el tribunal alcanzó una resolución que en realidad resulta interesante en los términos en que fue dada. ¿Qué fue lo que razonó el Tribunal Electoral de Coahuila? El Tribunal Electoral de Coahuila dijo, bueno, es cierto que ya es aplicable la reforma constitucional en el tema de la subrepresentación, sobre eso no hay conflicto, pero aun cuando resulta errónea la interpretación dada propiamente por el Instituto Electoral del Estado, lo cierto es que no tenemos más diputaciones para darle al partido político que se encontraba subrepresentado, en este caso era el Partido Acción Nacional, que tuvo una representación del 23% del Congreso del Estado, pero que atendiendo a las reglas de asignación únicamente obtuvo una diputación que equivalía a un 4% de la representación total del Congreso del Estado, y otros partidos con una votación minoritaria oscilante entre 6% y 3% obtuvieron el mismo umbral de representación que el Partido Acción Nacional, lo cual ocasionó bastantes conflictos. Cuando este asunto llega a la Sala Regional Monterrey, tuvimos varios conflictos. En principio, bueno,
cómo es que se tiene que hacer para implementar una reforma sobre la cual no hay precedentes y las reglas estatales no nos son claras. ¿Cuál es el mecanismo que tendríamos que diseñar para efectos de hacer los ajustes necesarios? Y por último, ¿cómo justificar esa decisión? Al realizar el análisis conjunto de todos estos factores que implicaban, bueno, pues una serie de interpretaciones jurídicas relevantes y complicadas en el sentido de que no existía claridad sobre qué hacer, se determinó que en principio había que atender al principio de supremacía constitucional. Como todo, la Constitución es el órgano cúspide del sistema jurídico mexicano y por lo tanto todos los órganos tienen que integrarse en los términos establecidos por la legislación suprema. Una vez establecido este punto, el tema fue cómo realizar la asignación. En este caso se desarrolló lo que fue el mecanismo denominado para esa sentencia de compensación constitucional, a través del cual se realizó el cálculo de las diputaciones que tendrían que otorgársele al Partido Acción Nacional, en este caso, para efectos de colocar su representación dentro de los umbrales mínimos permitidos. Y ese ya fue el segundo tema, ya teníamos cuántas diputaciones le íbamos a otorgar, ahora el tema fue cómo se las vamos a otorgar. Aquí, bueno, siguiendo el tema de que la representación proporcional y en general el sistema electoral es un sistema de mayorías, se tomó la determinación que para garantizar en primer término la integración constitucional del Congreso del Estado de Coahuila, se tendría que otorgar de forma primigenia las diputaciones necesarias al Partido Acción Nacional para que su representación se ubicara dentro de los parámetros constitucionales. En este sentido se le otorgaron tres diputaciones adicionales a la que ya le había sido reconocida por parte del Congreso del Estado. ¿Y esto qué consecuencias tuvo respecto a los demás partidos políticos? Bueno, pues que los partidos políticos con una votación minoritaria se vieron excluidos de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Aquí vamos a retomar un poco el tema de la pluralidad política. En términos estrictos, me pueden hacer el cuestionamiento de, bueno, ¿cómo puedes hablar de preservar la pluralidad política si estás excluyendo a fuerzas políticas con una representación social expresada en votos? ¿Cómo la puedes excluir del órgano de toma de decisiones? Pero bueno, aquí, y volvemos al punto, es válido determinar que un partido político puede no integrar el órgano de toma de decisiones, tomando en cuenta su fuerza de votación y la forma en que se integraría el Congreso de los Estados para asegurar su legitimidad constitucional. En este caso, bueno, pues al realizar de forma primigenia la asignación al Partido Acción Nacional, los otros partidos políticos minoritarios quedaron fuera de la asignación y con este tema se subsanó la subrepresentación que aquejaba a ese Congreso y que, bueno, pues a la postre permitió que se garantizara su constitucionalidad. Esta determinación de la Sala Regional Monterrey fue impugnada ante la Sala Superior en el recurso de reconsideración 936 del año 2014. Al hacer la resolución, en la sesión pública de resolución de la Sala Superior, que ocurrió el día 23 de diciembre del año pasado, el magistrado Nava, que era el ponente, hizo una reflexión, o bueno, un comentario que sorprendió, dado la relevancia que en su caso podía tener. El magistrado señaló que había tenido más alegatos de oídas para este asunto que incluso para el de la calificación de la elección presidencial, lo cual no resulta un tema menor, porque se evidenciaba que existía un interés por parte tanto de los partidos políticos como de los candidatos de asegurar, o por lo menos tener idea o certeza sobre la forma en que tendrían que integrarse las legislaturas de los estados. ¿Por qué? Porque este tema incluso iba a repercutir en la forma que posteriormente estructuraran sus estrategias electorales. Ya que, bueno, pues al realizar convenios de coalición o alianzas electorales, está en juego los temas de la votación que le iba a corresponder a cada partido político. Al resolver la sentencia, la Sala Superior confirmó
el criterio relativo a la forma en que se debía de realizar la deducción de las diputaciones para otorgárselas al órgano, a los partidos políticos que se encontraban en el supuesto de subrepresentación, esto para efectos de colocarlos en el umbral mínimo de representación. Aquí cabría hacer la reflexión de que este límite podría ser operado por las legislaturas de los estados, en el sentido de que no es necesario o no es la única opción que llegaran a quedarse dentro del umbral mínimo de representación, sino que podrían alcanzar los partidos políticos un umbral mayor de representación siempre y cuando se mantuviera dentro de los rangos constitucionales. En este tema también en la sentencia tanto del JRC 14 como del recurso de reconsideración 936 se tocó otro tema relevante que incluso viene a colación con el evento que también hubo el día de hoy aquí en el instituto, relacionado con la paridad de género, y que es un tema que actualmente ya está tomando mucha relevancia tanto en la integración de las candidaturas y que a la postre tiene que verse reflejado en la integración de los congresos de los estados. Es otro aspecto que resulta de esencial relevancia al momento de realizar la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, ya que este principio y la asignación de diputaciones por este principio no va a servir únicamente para asignar y para hacer las compensaciones necesarias en términos de representación de las fuerzas políticas, sino que también resultará aplicable para efectos de garantizar en la mayor medida posible la paridad en la integración de los congresos de los estados y con esto garantizar el derecho de acceso a la mujer a la ocupación de cargos públicos, aun cuando a través de la postulación que realicen los partidos políticos existan otras cuestiones que impidan que lleguen a alcanzar este tipo de representación. Aquí tenemos un poco lo que es el marco jurídico general. Resulta de especial relevancia tomar en cuenta que las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales y de partidos políticos garantizan y obligan a los partidos políticos a garantizar la paridad en la postulación de candidaturas. ¿Esto en qué forma se podría realizar o de qué forma se debe de realizar? Bueno, pues se debe de realizar teniendo en consideración que los criterios tienen que ser objetivos y que estos no podrían tener como consecuencia que todas las mujeres fueran asignadas a los distritos con el menor porcentaje de votación, tomando como base los resultados de la elección anterior. Estos criterios tienen que ser publicitados y tienen que ser analizados. Ese fue el primer tema. En la sentencia del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 14 se analizó este tema y se dijo que la postulación establecida como un principio, como una forma de acceso a la mujer a la contienda electoral, no podía quedarse en el simple cumplimiento del requisito de forma para que les permitieran el registro a las candidaturas, sino que este principio o este mandato tendría que traducirse de forma efectiva en el acceso a la mujer a los cargos de elección popular. Aquí la Sala Regional en su momento determinó que para maximizar el derecho de acceso a la mujer tendría que hacerse la asignación de diputaciones ya una vez fijados los umbrales de representación, tendrían que hacerse iniciando con una mujer, lo que atendiendo a las circunstancias propias del Congreso de Coahuila. En este caso vale mencionar que en los distritos uninominales ganaron 8 mujeres y 8 hombres, y en las diputaciones habían quedado, como se había propuesto, 5 mujeres y 4 hombres. Iba a ser el primer congreso en el país que iba a quedar integrado de forma mayoritaria por mujeres. Este tema también fue analizado por la Sala Superior en el recurso de reconsideración 936 de 2014. ¿Y qué fue lo que resolvió? La Sala Superior consideró que la Sala Regional se había extralimitado en sus facultades y que había vulnerado también el derecho de autoorganización de los partidos políticos, ya que había sido muy onerosa la forma en que se había analizado o que se había determinado la optimización de la medida afirmativa contemplada en la legislación
del estado de Coahuila. Afortunadamente se preservó el criterio, y en seguimiento a lo que ya había resuelto también la Sala Superior, de que la postulación no tenía que ser únicamente para cumplir el requisito de forma, sino que también tenía que traducirse en una representación efectiva de la mujer en los cargos de elección popular. Derivado de esta sentencia, la Sala Superior dictó ciertas reglas para permitir que la postulación paritaria trascendiera a la integración del Congreso. Estas reglas, bueno, pues son una base que pueden ser tomadas en cuenta por los institutos y por los tribunales para efectos de garantizar el acceso paritario de la mujer a los cargos de representación proporcional. El primero es, bueno, definir el número de curules entre los géneros con el fin de alcanzar el equilibrio en la representación, teniendo en cuenta el número de triunfos obtenidos por mujeres por el principio de mayoría relativa, así como por el principio de representación proporcional. Esto que significa que en principio tendría que analizarse si conforme a los resultados naturales de la elección se alcanza en la medida de lo posible una integración paritaria del Congreso. Si esto no se logra, en segundo término tendría que observarse el orden de prelación de las listas de candidatos presentadas por los partidos políticos, sin perjuicio de que ésta pueda ser modificada para alcanzar la paridad. Esto, bueno, pues como lo señala la propia regla, es que después de verificar los umbrales de representación en materia de género, se tiene que verificar que las listas puedan ser susceptibles de ser modificadas. Se está habilitando para realizar la modificación de las listas. Ahora, ¿cómo se puede realizar la modificación de las listas de los partidos políticos en este caso? Bueno, pues la medida que determinó la Sala Superior fue que para la implementación de la medida afirmativa tendría que iniciarse por los partidos políticos que hubieran obtenido una votación menor. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que los partidos políticos que hubieran obtenido una menor representación, una menor fuerza electoral traducida en votos, serían los que en principio tendrían que contribuir con la cuota de género. De aquí este criterio, bueno, es susceptible de ser analizado. En este tema, digo, y a pesar de que ya no fue incluido en la Sala Regional Monterrey el fin de semana pasado, se analizó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 19, en el cual se analizaron las reglas emitidas por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en las que se fijaron reglas para la integración de las candidaturas por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional para diputados, y también se fijaron las reglas para la postulación de candidatos a ayuntamiento, e incluso se fijaron reglas para efectos de realizar la asignación de forma paritaria en la integración de los ayuntamientos. Aquí, entre otros temas interesantes, el Tribunal Electoral determinó revocar esta resolución del Consejo Electoral, el Tribunal Electoral Local, porque consideró que el Consejo Estatal Electoral se había extralimitado en sus funciones, se había vulnerado la autonomía, la facultad de autodeterminación de los partidos políticos, y además que había hecho un análisis de proporcionalidad ilegítimo en tratándose de establecer las reglas de asignación. Ante esta situación, la Sala Regional Monterrey, ante la Sala Regional Monterrey acudieron ciudadanas y ciudadanos y un partido político. Las ciudadanas, en sus escritos de impugnación, manifestaban que tenían la intención de ser postuladas para algún cargo de elección popular, sin precisar a qué cargos, o que pertenecieran a algún partido político. Los ciudadanos impugnaron manifestando que ellos tenían el interés de votar por mujeres y de ver que los congresos de las entidades y los ayuntamientos de esa entidad se integraran de forma paritaria. Tenían ciertos argumentos en concreto en concordante con el partido que impugnó esa determinación. La Sala Regional Monterrey determinó, al resolver la impugnación promovida, que era posible reconocerle un interés legítimo a las ciudadanas que impugnaban esa determinación, porque al ser parte de un grupo vulnerable,
tenían interés legítimo para defender y controvertir las medidas que consideraran violatorias de las medidas afirmativas garantizadas y contempladas en las leyes electorales generales y locales. En este sentido, bueno, pues se reconoció el interés de las ciudadanas. En cuanto a los ciudadanos, bueno, pues se determinó sobreseer por lo que a ellos hacer los juicios, porque bueno, pues al no ser parte del grupo vulnerable, pues no era posible que accedieran al derecho de acceso a la justicia, al contrario de los sujetos directamente beneficiados. En cuanto al fondo, la sala determinó que en efecto las reglas dictadas por la Comisión Estatal Electoral resultaban inválidas para la postulación de diputaciones para el Congreso del Estado de Nuevo León, ya que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecía la forma en que tendrían que realizarse la postulación de candidatos, esto es a través de la emisión de criterios públicos que garantizaran la paridad en la postulación y que no tuviera como consecuencia que las candidatas fueran todas postuladas en los distritos uninominales con un porcentaje menor de votación. En ese sentido, bueno, pues sí, la ley reconoce la facultad de autodeterminación de los partidos políticos, pero le pone ciertas restricciones en cuanto a la necesidad de que sometan a la validación de los institutos locales, y en su caso esta puede ser revisada por los tribunales, de los criterios para realizar las postulaciones. Pero en tratándose de las reglas para la integración de las candidaturas y de los ayuntamientos en sí, se determinó revocar la resolución del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque la legislación del Estado no contemplaba garantías suficientes para garantizar que la postulación y la integración de los ayuntamientos se diera de forma paritaria. Entonces, bueno, pues es un precedente que puede abonar un poco a las controversias que están surgiendo en estos días en relación con la materia de género, tanto en integración de las candidaturas como ya en el momento de integrar propiamente lo que son los congresos, los ayuntamientos, perdón. Bueno, aquí algunas conclusiones que podemos desprender del marco jurídico general es que las reglas constitucionales y legales generales han incorporado una serie de cambios que inciden sustancialmente en los mecanismos para la integración de los congresos de los estados. Esto, bueno, pues porque ya se están contemplando reglas específicas que tendrán que ser desarrolladas y asimiladas en la integración de estos órganos legislativos. En torno a la representación de los partidos políticos en los congresos de los estados, resulta relevante atender a los límites de sobre- y subrepresentación que deberán observarse para asegurar la constitucionalidad de la integración de los congresos de los estados. Luego, al establecerse un límite a la subrepresentación, se garantiza la reducción de la brecha de desproporción en la representación causada por factores legales y extralegales, una mayor proporcionalidad entre votación, representación y la preservación de la pluralidad política. Luego, para efecto de atender a los umbrales constitucionales de representación, resulta, como ya lo mencioné, de especial relevancia la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, ya que es a través de este mecanismo que se podrán realizar las adecuaciones en términos de porcentajes de representación y de género. Los ajustes tienen que realizarse en principio atendiendo a lo que es la legislación local, y en su caso de que las legislaciones locales no nos permitan alcanzar los mecanismos necesarios para poder desarrollar adecuadamente estos principios, bueno, pues tendrá que realizarse una interpretación conforme que tendrá que resultar apegada y encaminada a garantizar que se cumplan con los umbrales de representación. Luego, por último y no menos importante, es que las medidas afirmativas en razón de género constituyen medidas constitucional y legalmente tuteladas porque los partidos políticos se encuentran obligados a acatarlas en la integración de sus listas de candidatos y por ende los institutos y los tribunales locales están obligados a garantizar y a tutelar que se dé el cumplimiento de las bases generales en materia de género. Y bueno, pues por último, que
en la realización de la asignación de diputaciones y en observancia del principio de género, pueden observarse las reglas establecidas en el recurso de reconsideración 936, lo cual no implica que estas sean las únicas reglas que pueden ser atendidas, sino que pueden ser desarrolladas otras reglas encaminadas a garantizar la paridad en la representación, pero que tienen que resultar objetivas y razonables, respetando también el derecho a la autodeterminación de los partidos políticos. Ahorita en términos de el marco general sería todo. Si gustan, vamos a abrir una ronda de preguntas y posteriormente continuaríamos para realizar el análisis de la aplicación de la fórmula de representación proporcional conforme lo establece actualmente la legislación de Guanajuato. Bueno, pues si no hay dudas o comentarios, vamos a tomar un break de 10 minutos para descansar y continuamos. Muchas gracias. Bueno. Sí, bueno, pues si gustan, vamos a continuar con la segunda parte de esta exposición. A continuación, vamos a presentar un ejemplo hipotético sobre la forma en que podría implementarse la fórmula de asignación por el principio de representación proporcional conforme a las reglas establecidas en la actual ley electoral para el estado de Guanajuato. Antes de comenzar, quisiera reiterar si hay alguna pregunta o comentario en relación con la otra parte de la exposición. Bueno, pues, ante la negativa, continuaremos. Como primer punto que quiero mencionar, para efectos de realizar el cálculo para la asignación, vamos a utilizar la votación obtenida en la elección anterior. Se han eliminado los nombres de los partidos políticos, y obviamente aquí, como ya ese dato estaba dado por el Instituto Electoral en el acuerdo de asignación, bueno, ya se están anticipando algunos datos, pero de cualquier forma son útiles para el objetivo que tenemos. Aquí, como primer punto, es necesario tener en cuenta que la Constitución de Guanajuato se integra por 22 diputados electos por el principio de mayoría relativa y 14 diputados electos por el principio de representación proporcional. El máximo de diputaciones que podrá obtener en términos numéricos un partido político asciende a 22, que estas pueden ser por mayoría relativa solamente, por mayoría relativa y representación proporcional. Aquí nada más hay que tener en cuenta algo. Pudiere darse el caso de que el límite numérico establecido por la Constitución del Estado pudiere no ser compatible en términos porcentuales de representación en términos representables en términos porcentuales de representación. Esto es, aun cuando la Constitución autoriza tener hasta 22 diputados, estos pudieran tener que quitarse al partido político atendiendo a los umbrales de sobrerepresentación. Aquí comenzamos con la asignación. Para efectos de obtener la fórmula o desarrollar la fórmula, se tienen que tener en cuenta diversos factores. El primero, se tiene que tener en cuenta cuál es la votación total emitida, que en general es la suma de todos los votos que entren en las urnas. Bueno, aquí ya después se establece una segunda definición, que es la de votación válida emitida, que es la que resulta de deducir la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, que este factor es el que nos va a servir en primer término para hacer el cálculo de los partidos políticos que podrán participar en el procedimiento de asignación. El primer paso
conforme lo señala el artículo 268, con base en los resultados de la votación válidamente emitida en la elección de diputados, según el principio de representación proporcional, será la declaratoria de los partidos políticos que obtuvieron una votación de al menos el 3% de la votación válida emitida. Luego aquí empezamos a elaborar la fórmula, que es votación válida emitida es igual a la votación total emitida menos los votos otorgados para los candidatos no registrados y los votos nulos, conforme a los datos establecidos en la tabla anterior. Tenemos que la votación total emitida, bueno, es bastante cuantiosa, es de 2.252.067 votos, a los cuales se les tiene que restar 1.890 votos por los no registrados y 166.170 por los votos nulos. Esto nos da un resultado de una votación válida emitida de 2.084.007 votos. Aquí, bueno, pues hacemos una regla de 3 y obtenemos el monto que equivale al 3% de la votación válida emitida. Este monto asciende a 62.520 votos. Entonces, con esto se puede proceder a hacer la declaratoria de los partidos políticos que habrán obtenido la votación y que podrán seguir participando en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. En este caso, bueno, pues son los partidos A, B, C, E y G, y se descarta las votaciones de los partidos D y F. Entonces, bueno, pues atendiendo al porcentaje de votación que obtuvieron, estos partidos políticos se ven excluidos y la votación que obtuvieron estos partidos políticos se deducirá para obtener la segunda ronda de votación válida emitida, según el artículo 266. Entonces, en la aplicación de las fracciones 2 y 3 del artículo 44 de la Constitución del Estado, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación estatal emitida la que resulte de deducir la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan alcanzado el 3% de dicha votación, los votos emitidos para candidatos independientes, los votos nulos y los correspondientes a candidatos no registrados. Bueno, pues aquí de nueva cuenta tendremos que hacer la resta correspondiente. Digo, obviamente podríamos saltarnos esta operación y nada más restar la votación que le correspondió a los partidos políticos que no alcanzaron una votación del 3%. El resultado de esta resta es de una votación válida emitida de 2.012.075 votos. Digo, aquí adelantando, tenemos que calcular el 3% de esa votación para efectos de realizar la primera ronda de asignación, que es por porcentaje específico. Digo, aquí no lo comenté al principio, pero si tienen alguna duda, con toda confianza pueden hacer la pregunta cuando ustedes mejor lo consideren. Luego, para hacer la asignación, aquí me adelanté. Bueno, aquí está la descripción de la votación total emitida. Digo, aquí estamos obteniendo el 3%. Digo, aquí los factores ahí aparecen desglosados. Está apareciendo el desarrollo de la fórmula, los resultados. Y bueno, ahora sí ya procedemos a lo que es la asignación por los porcentajes emitidos en términos del artículo 44 de la Constitución del Estado y el 269. Aquí, a todos los partidos que hayan obtenido al menos el 3% de la votación estatal emitida, les será asignada una diputación por el principio de representación proporcional. Aquí ya tenemos el dato relativo a la votación que obtuvieron. Tenemos que el partido A tuvo 941.220 votos, se le otorga una diputación, se hace la deducción correspondiente a la votación obtenida. Igual ocurre lo mismo con los partidos B, C, E y G. Después de realizar esta operación, digo, como pueden ver, ya se van arrojando los remanentes de votación y se realizó la asignación de 5 diputaciones y quedan pendientes 9 por asignar. Luego pasamos a la segunda etapa del procedimiento de asignación,
que es el del cociente electoral, contemplado en el artículo 271, primer párrafo, fracción primera y párrafo segundo, 272, fracción 1 de la ley electoral. Aquí el artículo establece la fórmula para realizar el cálculo del cociente electoral. Bueno, aquí se denomina cociente natural, pero aquí la denominación puede resultar indistinta. El artículo 271 dice que para la asignación de diputados de representación proporcional, conforme a lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 44 de la Constitución del Estado, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura integrada por los siguientes elementos. Uno es el cociente natural. El cociente natural, ¿cómo se obtiene? Bueno, pues se obtiene de dividir la votación estatal emitida entre el número de diputaciones pendientes de asignar de representación proporcional como resultado de la asignación establecida en el artículo 270 de esta ley. El artículo 272 dispone que en la aplicación de la fórmula prevista en el artículo anterior se observará el procedimiento siguiente. Se determinarán los diputados que se le asignarán a cada partido político conforme al número de veces que contenga su votación el cociente electoral. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que una vez obtenido el cociente electoral hay que ver cuántas veces cabe dentro del remanente de votación derivado de la primera ronda de asignación. Bueno, aquí empezamos a realizar el cálculo del cociente natural. Aquí el factor que se está tomando en cuenta para el monto de la votación es el que resulta después de realizar la primera asignación. ¿Por qué se toma esta determinación? Bueno, porque la votación que ya se tradujo en una representación no puede ser tomada en cuenta válidamente de nuevo para que ésta se utilice para otorgar otra representación. Es decir, al final, la representación proporcional lo que procura o lo que pretende es que la votación que no haya sido utilizada para traducirse en representación efectiva, en términos de la representación proporcional, se convierta posteriormente en votación. Aquí la votación que queda es de 1.710 votos, con 1.710.265 votos sobre 9 diputaciones que quedan pendientes por asignar. Y bueno, el cociente electoral queda 190.029 votos con 44 centésimos, que los decimales, ya no se toman en cuenta porque al final estos no se pueden traducir en una diputación. En los porcentajes de representación que se están obteniendo, bueno, únicamente se tomarán en cuenta los números enteros y se respetará el remanente de la votación correspondiente. Aquí, al realizar la operación, tenemos que al partido político A, conforme a su porcentaje de votación, le corresponden 4 curules, todavía tiene un remanente bastante alto de votación. Al partido B le corresponden 3, aquí ya disminuye un poco su porcentaje de votación, y los partidos C, E y G ya no tienen oportunidad de obtener una diputación aplicando este procedimiento. Entonces, en se realizó la asignación de 7 diputaciones y quedan pendientes 2 por asignar. El resto mayor. Bueno, aquí tenemos que en el resto mayor ya aparentemente no implica mayor complicación, porque el resto mayor es la asignación de las diputaciones a los partidos políticos que después de haber participado en los otros 2 pasos de la asignación tengan los restos mayores de votación. Aquí están contemplados en el artículo 271, es para la asignación de diputados de representación proporcional, conforme a lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 44 de la Constitución del Estado, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura integrada por los siguientes elementos, y aquí ya nos remite al resto mayor, que es el resto mayor, es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de diputaciones mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. El artículo 272 señala que en la aplicación de la fórmula prevista en el artículo anterior se observará el procedimiento siguiente. Si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por asignar, se distribuirán por resto mayor siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de diputaciones. Aquí, bueno, una vez corrida la fórmula y conforme a los resultados que se advierten en la tabla, tenemos que únicamente los partidos A y C
tienen derecho a que se les sean asignadas las 2 últimas diputaciones que quedan, y bueno, pues con eso tendríamos por concluido aparentemente la distribución de diputaciones por el principio de representación proporcional. Una vez que se ha corrido completa la fórmula de asignación, las fórmulas de asignación, podemos pasar a analizar los porcentajes de representación que debe de obtener cada partido político. Aquí en este escenario el Congreso se integrará de la siguiente forma, y aquí ya se puede calcular los porcentajes de sobre o subrepresentación, con lo cual se cumpliría incluso con lo dispuesto en el artículo 172, fracción tercera, que señala cómo se realizará para determinar los porcentajes de representación incluso que tiene que tener cada partido político. Aquí tenemos que el partido político A, con el 45 y puntos de la votación obtenida, obtuvo 18 diputaciones por el principio de mayoría relativa, 6 por el principio de representación proporcional, y aquí nos enfrentamos al primer problema, que es que este partido político ya obtuvo 24 diputaciones una vez aplicada la fórmula completa. Esto ya nos excede el primer límite de representación, pero si continuamos haciendo el ejercicio que resulta necesario para efectos de determinar a qué límite lo vamos a sujetar, tenemos que tiene una representación del Congreso del 66% y su porcentaje máximo de representación podrá equivaler al 53% del Congreso del Estado. Bueno, aquí su subrepresentación no aplicaría porque lo mínimo que puede tener es el 37%, pero bueno, o sea, no va a quedar subrepresentado de ninguna forma. También aquí ya vamos a ver en el caso del partido B, que con el 34 y puntos de la votación obtuvo 4 diputaciones por el principio de mayoría relativa, 4 por el principio de representación proporcional, tuvo un total de diputaciones de 8, y esto le equivale al 22% del Congreso del Estado. Su umbral máximo de representación será de 42 puntos porcentuales, pero su umbral mínimo de representación equivale a 26 puntos porcentuales. Entonces, aquí tenemos que la segunda fuerza política se encuentra subrepresentada fuera de los límites de representación constitucional. Ya por lo que hace a los demás partidos políticos, si vemos el partido político C, tiene una votación del 7%, una diputación por representación proporcional, 2 diputaciones totales, perdón, aquí fue un error en la tabla, una representación del 4%, su umbral máximo de representación es de 15% y su umbral mínimo es de -1. Entonces aquí, bueno, estamos dentro de un escenario de una representación acorde. En caso del partido B tiene 6%, una representación del 2%, y bueno, aquí ya en el caso de estos dos partidos tenemos que la representación ya se encuentra ajustada dentro de los límites tolerables. Aquí, bueno, ya tenemos que el partido político A está incurriendo en 2 supuestos de sobrerepresentación, que es tener el número máximo de diputaciones que le corresponde y además lo excede en términos porcentuales. También que el partido B se encuentra subrepresentado, ya que lo mínimo de diputaciones que le podría corresponder equivale al 26% del Congreso del Estado. Por lo anterior, aquí tenemos que hacer la deducción de diputaciones que naturalmente hubiera obtenido el partido A para ajustarlo al límite constitucional. Aquí, bueno, pues tenemos que elegir o determinar cómo se va a realizar la deducción. Si únicamente determináramos quitarle 2 diputaciones para efectos de ajustarlo al límite numérico, tendríamos que su rango de representación aún estaría excediendo los límites constitucionales, ya que 22 diputaciones equivalen al 61% del Congreso y a lo máximo que puede aspirar es al 53%. La deducción que se tiene que realizar es de 5 diputaciones para que su representación se ajuste al umbral, ya que 19 diputaciones equivalen al 53% del Congreso, es decir, únicamente le corresponde una diputación por el principio de representación proporcional. Entonces, aquí ya tenemos cuál es el primer problema con el que nos enfrentamos. Luego, aquí ya la legislación nos empieza a indicar las reglas que tendremos que seguir para efectos de realizar la deducción para el caso de
de que exista subrepresentación. Esta se encuentra contemplada en el 272, fracciones tercera y cuarto. Y me va a permitir leerlas porque es necesario entender su contenido. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido, el político, el o los límites establecidos en las fracciones 4 y 5 del artículo 44 de la Constitución, que se refiere a los umbrales numéricos y de porcentuales de representación, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda el número de distritos uninominales o su porcentaje de diputaciones del total de la legislatura exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos. Aquí ya tenemos que la propia legislación nos está diciendo: las diputaciones que le quites al partido que se encuentre sobrerepresentado, dáselas a los demás partidos que tengan derecho. Aquí nos enfrentamos a la primera duda de interpretación: ¿qué partidos políticos tienen derecho a participar? Una respuesta obvia podría ser, bueno, pues todos los que participaban en la asignación, pero el primer tema que hay que resolver aquí es qué porcentaje o a qué equivalencia de votaciones le vamos a dar a estas diputaciones para efectos de que se transformen, para efectos de que cada partido político entren dentro de su patrimonio. Es decir, no se las podemos dar así de una para ti, una para ti, una para ti, sin que éstas se traduzcan en votos. Tenemos que determinar cuál es el factor de votación que tendremos que tomar en cuenta para efectos de realizar la asignación correspondiente. Luego, por si eso no fuera suficiente, el primer tema que nos propone la ley, tenemos el párrafo segundo de la fracción tercera que dice: para la asignación de diputados de representación proporcional, en el caso de que se dieran los supuestos previstos en las fracciones 4 y 5 del artículo 44 de la Constitución del Estado, y una vez realizada la distribución a que se refiere el párrafo anterior, se procederá a asignar el resto de las curules a los demás partidos políticos con derecho a ello en los términos siguientes. A. Se obtendrá la votación estatal efectiva. Para ello se deducirán de la votación estatal emitida los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese aplicado alguno de los límites establecidos en las fracciones 4 y 5 del artículo 44 de la Constitución. Esto es que vamos a tener que empezar a quitarle la votación del partido mayoritario para efectos de realizar los cálculos correspondientes. Luego nos remite de nuevo al cociente natural en el inciso B, que es la votación estatal efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar a fin de obtener un nuevo cociente natural. C. La votación obtenida por cada partido se dividirá entre el nuevo cociente natural. El resultado en números enteros será el total de diputados que asignará cada partido. Y D. Si aún quedaran curules por distribuir, se asignarán de conformidad con los restos mayores de los partidos. Aquí nos hace correr de nueva cuenta una segunda ronda de asignación únicamente por lo que hace a las curules que le fueron deducidas al partido político mayoritario. La fracción cuarta que señala establece un criterio de desempate para efectos de que las votaciones llegaran a ser iguales. En el inciso A dice que el partido político que haya obtenido, o sea, los criterios de desempate van a ser que el partido político que haya obtenido el mayor número de votos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, y B, el partido político que haya obtenido el mayor número de diputaciones de mayoría relativa ganadas con candidatos propios. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que aparentemente los criterios para la asignación no, en caso de desempate, dependerán más del número de victorias obtenidas y en primer término, y en segundo término cuando éstas hayan sido obtenidas por el partido. Esto es que un criterio de desempate será haber participado solo, no en coalición o en alianza o en ninguna forma de estas, lo cual puede llegar a ser cuestionado si se llegare a dar el caso. Aquí el primer tema que tenemos que analizar es cómo vamos a hacer el cálculo, cómo vamos a determinar cuál va a ser el porcentaje que vamos a determinar para realizar la asignación, en el entendido de que no podemos darle de regalo las diputaciones a los partidos políticos, sino que estas tienen que ser traducidas, tienen que ser deducidas de la votación que hubieran obtenido. Aquí una interpretación que se puede realizar es que obtener el 3, siguiendo las reglas estatales precisamente,
podemos hacer el cálculo de sacar el 3% de la votación que aún puede ser utilizada para traducirse en una representación, en el entendido que, bueno, pues que toda la votación del partido político A es irrelevante para efectos de la distribución, y entonces aquí se obtiene el 3%, entonces aquí ya baja el costo de la diputación, vamos a llamarlo así, y queda en un porcentaje de 4.800.28 votos. Después, para realizar la asignación a cada uno de estos partidos por el 3%, para determinar que pudiera llegar a ser un parámetro válido respecto a votación y las diputaciones que tienen que ser distribuidas, los partidos B, E y G, bueno, son los beneficiarios de una asignación. Aquí, si ustedes notan, se está eliminando de la ecuación al partido político C, que anteriormente había participado en la primera ronda de asignación y que, atendiendo a sus porcentajes de votación, había llegado al mecanismo de restos mayores. Aquí, bueno, para efectos de este ejemplo, ¿por qué se excluyó? Aquí la respuesta es que, bueno, pues atendiendo a la primera ronda de votación, este partido político, su votación conforme a las reglas ordinarias, por decirlo de alguna forma, ya se tradujo en una representación. O sea, su votación ya conforme le alcanzó, ya se tradujo en todas las representaciones posibles. Digo, es una hipótesis, reitero, no es una idea de cómo puede llegarse a responder. Y bueno, a través de este mecanismo se asignan 3 diputaciones y quedan 2 diputaciones por asignar. Luego, posteriormente, se pasa al cociente electoral de nueva cuenta y se procede a realizar el cálculo del cociente electoral tomado en cuenta de la votación remanente. Aquí se utiliza el término de votación remanente porque es la que ya fue utilizada. Simplemente creo que la votación sigue siendo la votación estatal emitida, pero esa votación ya ha sido utilizada, ya se ha traducido en una representación, y bueno, pues esta no puede ser duplicada para obtener otra representación en términos de la representación proporcional. Aquí el único partido político que obtuvo una diputación atendiendo al número a su porcentaje de votación, a su cúmulo de votación, es el partido político B, que le corresponde una y le deja un remanente de 4.034 votos. Posteriormente se asigna esa diputación y queda una diputación para asignar. Bueno, esta ya se distribuye atendiendo al mecanismo de resto mayor y se le otorga al partido político E, que es el partido que obtuvo la siguiente mayor votación. Una vez realizado todo este procedimiento, que es una réplica del procedimiento realizado para realizar la primera ronda de asignación, tenemos que el Congreso del Estado queda integrado de esta forma: el partido político A, después de la deducción, con 45% de la votación, con 19 diputaciones totales, tiene un 52% de representación en el Congreso del Estado. Aquí su porcentaje de representación máximo es de 53 puntos, entonces, bueno, aquí ya se subsana la sobrerepresentación que afectaba a los demás partidos políticos, porque a él no lo afectaba para nada. Al partido político B, que tenía el problema de encontrarse subrepresentado, le son asignadas 6 diputaciones por el principio de representación proporcional, se obtiene un total de 10 diputaciones, obtiene una representación en el Congreso del 27%, y su porcentaje mínimo de representación equivale a 26 puntos porcentuales. Entonces, aquí tenemos que este partido político, su representación ya se ajusta a los umbrales constitucionales. Aquí el partido político E es el que se vio más beneficiado porque obtuvo una representación adicional a las que originalmente le correspondían. Digo, obviamente tiene una pequeña sobrerepresentación respecto a su porcentaje de votación obtenida, por lo que hace a su representación efectiva en el Congreso, pero bueno, esta sobrerepresentación se encuentra dentro de los umbrales constitucionales. Y por último, el partido político G, pues prácticamente se mantiene en los mismos términos. Entonces, como pueden ver, aun cuando la legislación estatal arroja ciertas reglas
establece ciertas reglas para realizar las compensaciones tratándose del caso de sobrerepresentación, deja algunos huecos que tendrán que ser llenados a través de la interpretación que realicen tanto los OPLES como los tribunales electorales, y esta tendrá que ser operada de forma que nos den resultados que resulten ajustados a la representación. No sé si tengan alguna duda en este momento, algún comentario. Bueno, también después de esto podemos ver que que las reglas que establece la legislación de Guanajuato no contemplan un supuesto para subsanar la subrepresentación. Atendiendo al tamaño del Congreso del Estado, realmente creo, dicen que creer es un acto de fe, que sería complicado que llegara a alcanzarse una subrepresentación. Ciertamente en materia electoral hemos visto que no hay escenarios del todo ciertos o imposibles. Si analizamos el contexto de este proceso electoral, de los resultados que fueron utilizados para efectos del ejemplo, realmente al partido político dominante pues le faltó dominar 4 distritos, o sea, realmente en términos efectivos pues es muy poco. Y esto con una votación del 45%, digo, no dudo, creo que en un momento dado pudiera llegar a cambiar, y esto tendría que generar una subrepresentación, incluso que es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, pues que actualmente en el estado de Guanajuato participan 11 partidos políticos nacionales y que todos estos pudieran llegar a obtener la representación. Digo, aquí a continuación puse un ejemplo donde después de correr la fórmula completa se pudiera dar un escenario de subrepresentación y que tendría que ser analizado. Digo, aquí el cálculo, digo, ya no hice la fórmula porque bueno, sería obviar un poco todo el procedimiento que se ha realizado. El partido político A habría obtenido con el 40%, con 1 millón, el número que tomé fue de 1 millón de votos. Con una votación del 40% pudiera ganar el 22%, las 22 diputaciones de mayoría relativa, con lo cual pues los demás partidos políticos, la representación a la que podrían aspirar sería por el principio de representación proporcional. El partido político B, con una votación del 20%, habría obtenido 3 diputaciones por el principio de representación proporcional, una representación en el Congreso de 8 puntos porcentuales, una sobrerepresentación máxima de 28 puntos porcentuales, y aquí ya tiene una subrepresentación de 12 puntos porcentuales. En cuanto a los demás partidos políticos, bueno, pues relativamente su votación es proporcional con su votación obtenida, pero aquí ¿cuál sería el problema? El problema es que la ley no establece un mecanismo para sacar este ámbito de subrepresentación. Aquí el único mecanismo que tendría o que sería factible de aplicarse sería realizar la composición desde el procedimiento de asignación directa. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de este mecanismo sería la forma certera de garantizar que todos los partidos, o sea, que el partido político que se encuentra en subrepresentación y que impide que la representación del Congreso se ajuste a los parámetros constitucionales, bueno, pues alcance su umbral mínimo. Al otorgarle aquí, conforme a los resultados, se le tendrían que otorgar, que serían otras 2 diputaciones. Vamos a tener que los partidos políticos con una menor representación son los que tendrían que pagar el pato de esta subrepresentación. ¿Por qué? Bueno, pues si atendemos a las reglas de que aquí conforme se maneja el derecho electoral, y como es en general la democracia, una regla de mayorías, las reglas que tuvieran, los partidos que tuvieran la mayoría de votos serían los que tendrían que mantenerse en la integración del Congreso. Aquí el punto positivo, vamos a decirlo de alguna forma, es que los partidos políticos que si bien no alcanzaran una representación propiamente dicho en el Congreso del Estado, no se verían excluidos o no se verían extintos como fuerzas políticas
con posibilidad de acceder en lo futuro a un puesto de elección popular. ¿Por qué? Bueno, pues porque mantienen el registro, mantienen de cierta forma las prerrogativas, y bueno, además hay otro efecto que incentiva, creo yo, a los partidos políticos minoritarios a pugnar por obtener mayores índices de representación y no únicamente a obtener los umbrales mínimos para acceder a la representación o a una posición en el Congreso del Estado. Entonces, esos serían así como que los temas esenciales. Creo que después de analizar todo lo que ha pasado en materia electoral, si bien podemos tener un escenario de certeza respecto a la forma en que quedarán integrados los órganos de gobierno, siempre puede haber un cambio. Yo reitero, en el caso de Coahuila, pues se dio el caso de que un partido político obtuvo la victoria en todos los distritos uninominales. Aquí realmente el caso no está tan lejos. Un partido político que obtiene 18 de 22 representaciones, pues es mucho de tomarse en cuenta cuál podrá ser su expectativa de crecimiento para la elección siguiente. Además, creo que todos estos términos y estos temas de la representación tienen que ser tomados en cuenta por los partidos políticos y por los institutos electorales al momento de elaborar sus estrategias electorales. También otro tema que no se puede dejar de lado y que no nos vamos a cansar de insistir, y yo creo que ahorita es la mayor preocupación que tienen todos los órganos electorales, es el tema de género, porque bueno, ahorita ya están en curso incluso ya concluidos los procedimientos de designación de candidatos. En un momento dado estos tendrán que ser sustituidos, y son aspectos que tienen que ser tomados en consideración para efectos de hacer los cálculos correspondientes, y además es necesario establecer por lo menos ciertas reglas para la regulación de todos estos aspectos en abono al principio de certeza en materia electoral, porque no es lo mismo actuar o desarrollar el proceso electoral bajo reglas claras y preestablecidas que hacer el desarrollo de reglas para efectos de cumplir o subsanar las circunstancias que se estén suscitando con motivo del desarrollo mismo del proceso electoral. Entonces, bueno, pues sería nada más como que el tema de reflexión que creo que se tiene que tomar en cuenta por los partidos políticos y por los institutos electorales. Es necesario que se dé una implementación efectiva y un entendimiento de la ley. Aquí lo que se ha expuesto es como parte del ámbito de reflexión y preventivo. Las reglas que en su caso pueden llegar a desarrollar los partidos políticos y los institutos pueden ser distintas, pero siempre tienen que abonar al cumplimiento de las disposiciones constitucionales. Y en este sentido sería todo de mi parte. Nada más faltaría aquí ya la clausura, entonces si nos dan unos momentos, por favor. Bueno, y les agradezco su atención en viernes en la tarde y después de comer. Muchas gracias. A ver, sí hay preguntas. A ver, ¿le pueden pasar un micrófono? Sí. Bueno, creo que su exposición estuvo muy clara y que mi pregunta, hasta por obvia, la debería de omitir, pero no me quiero quedar con la duda. Luego entonces, al no establecer reglas de la subrepresentación en nuestro marco legal, su sugerencia es que nos vayamos a subsanar esa subrepresentación desde la asignación directa. En este caso, después de correr este ejercicio, sería la única opción. Aquí le reitero,
para efectos del ejemplo, no hice todas las operaciones, digo, aquí las tengo en papel, si gusta ahorita las puede checar. Pero sí es así, desde ese momento. Sí, tendría que ser, okay. ¿Por qué? Porque si ya una vez que hemos corrido los procedimientos de asignación directa, de cociente natural y de resto mayor, toda la votación ya habría sido utilizada, o sea, esta votación ya se tradujo en una representación, ¿y cómo la podemos reciclar para efectos de otorgarle nueva representación? Si nos vamos al caso del partido político que quedó subrepresentado, atendiendo a los porcentajes de votación que obtuvo, pues su votación prácticamente ya se encuentra agotada para ese instante. O sea, entonces, si llegara a darse el caso, y no se puede subsanar de otra forma, se tendría que replantear desde el procedimiento de asignación directa, esto en aras de que, bueno, pues de optimizar y de garantizar que se den los umbrales de subrepresentación. En el juicio de revisión constitucional electoral 14, que fue confirmado por la sala superior, fue parte de lo que se hizo. Porque primero, atendiendo a la etapa en que se terminó de realizar la distribución de las diputaciones, aún quedaba votación susceptible de ser utilizada para otorgarle la representación al Partido Acción Nacional en ese caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se había utilizado, en ese caso era el 2% de la votación estatal, efectiva. Entonces, pues, si tenía el 23%, ya tenía el 21% de la votación total que se pudiera ser utilizada. En ese caso, digo, dadas las implicaciones que se tenían y por una cuestión de lógica matemática, incluso se encareció, por decirlo de alguna forma, cada diputación, que se determinó que su costo iba a ser equivalente al porcentaje de representación en el Congreso del Estado. Es decir, la diputación se iba a equiparar a un 4% del Congreso del Estado se iba a ser equivalente a 4% de la votación estatal emitida para efectos de justificar y motivar el por qué se le estaba otorgando dicha representación. En este supuesto, en este ejercicio, digo, si ya todas las diputaciones y toda la votación prácticamente se vio agotada, pues sí se tiene que rehacer el ejercicio, porque ya no podemos reciclarlo de otra forma. Muy bien. Luego entonces al imperativo de que aquel que tenga el 3% en la fórmula, en la ley, le toca a uno, puede recomponerse para subsanar la subrepresentación, ¿verdad? O sea, habrá partidos que no obstante que tengan el 3, no tendrán un diputado. Exactamente. No, me parece muy bien, gracias, esa era mi duda. Sí. Porque ahí saldría ganando el B, ¿verdad? Sí, exactamente. Que en el ejercicio hipotético todos los que estamos aquí sabemos quién es A y el B. Pero bueno, lo que pasa es, digo, en términos de teoría electoral, esta reforma tuvo un efecto reductor en la integración de los congresos de los estados. Como estaban estructuradas anteriormente las reglas de los estados, me parece que aquí en Guanajuato era un poco diferente el caso, pero tenía un efecto multiplicador. ¿Esto qué es? Que muchos partidos políticos con un umbral de representación, de votación relativamente bajo, podían acceder a una diputación. Aquí se dio un efecto, en teoría, reductor, digo, se incrementó el porcentaje mínimo, el umbral mínimo de representación, digo, se incrementó aproximadamente en todas las legislaciones de los estados, un punto que realmente, para efectos prácticos, pues es muy poco. Digo, incluso los porcentajes, los umbrales mínimos de acceso a una diputación son muy bajos en México. Hay otros países como Alemania, Italia me parece, que están por ahí del 8% de la votación. Entonces digo, si tuviéramos esos porcentajes tan altos, pues ni siquiera tendríamos que hacer estos ejercicios. Pero digo, al final obviamente el otorgarle diputaciones a un partido político se puede traducir o entenderse como una victoria en términos electorales, vamos a entenderlo así, pero para los operadores, digo, y yo como integrante de uno, creo que más que verlo como una victoria de los partidos políticos, es optimizar el mandato constitucional. O sea, nosotros, los órganos electorales, si bien pudiéramos resentir o estamos inmersos en el tema político, realmente nosotros somos garantes de la Constitución y de la ley. Todavía hasta ayer estaba revisando mi nombramiento y yo protesté hacer cumplir la Constitución. Yo creo que todos los funcionarios en México lo hemos hecho, y pues en ese mismo sentido tenemos que velar
por el cumplimiento de la Constitución. Aquí yo insisto, o sea, creo que no es un tema menor los umbrales de representación con independencia de lo que implique para los partidos políticos en términos de sus actividades propias. Aquí digo, en cuanto a este tema, me recuerda mucho una reflexión que hace el magistrado González Oropesa en torno al amparo Morelos. Este amparo, digo, un poco el antecedente, fue promovido por terratenientes del estado de Morelos el siglo pasado ante la emisión de una legislación tributaria en ese estado. El juez de distrito, lejos de analizar la constitucionalidad formal, material de la legislación, otorgó el amparo por una cuestión material, ya que el Congreso del Estado no se encontraba legítimamente integrado. Entonces, ¿qué pasaría? Digo, yo nomás me lo pregunto, ¿qué pasaría para efectos de amparo y del desarrollo de la actividad propia de las legislaturas locales si tenemos un Congreso integrado de forma inconstitucional? O sea, aquí, o sea, no hay otra forma de llamarlo. Un Congreso que no esté integrado en términos de los parámetros constitucionales es un Congreso inconstitucional. Digo, yo no lo puedo entender de otra forma. ¿Y qué pasaría para efectos del ejercicio de sus actividades propias? Entonces, digo, no lo sé, o sea, digo, estaría un estado 3 años sin legislatura, tendría que ser subsanado, podríamos hacer letra muerta de la Constitución. Digo, a mí estos dos, cualquiera de esos escenarios hace que se me ponga la piel de gallina, o sea, lo veo como un escenario inconcebible. Entonces, de ahí creo que es otro aspecto esencial que tiene que ser tomado en cuenta para efectos de garantizar el adecuado cumplimiento de la Constitución, y para eso estamos pues todos los órganos integrados que integramos la cadena electoral. Digo, yo en lo personal admiro mucho la labor que realizan tanto los soples como los tribunales electorales, pues porque son ellos la línea de batalla. Nosotros a lo mejor desde el ámbito federal, digo, ya lo vemos un poco de refilón, pero son ustedes los que están aquí en el campo de batalla. Digo, ya nosotros somos como la ONU, ¿no? De repente que lo vemos y no, pero digo, realmente creo que es una labor muy valiosa, muy entrañable, y que ciertamente requiere del mayor de los esfuerzos, y yo creo que en mayor medida lo posible, yo creo que la labor de los soples y de los tribunales se encamina a garantizar el cumplimiento de la Constitución. Digo, al final, el hecho de que un órgano jurisdiccional revoque o confirme una determinación es una cuestión de criterios. Ya lo decía un justice, me parece que era el Justice Black de la Suprema Corte de los Estados Unidos, que los órganos de impartición de justicia federales no eran últimos por ser infalibles, sino que son infalibles por ser últimos. Entonces, digo, bueno, es una cuestión de criterio, pero al final yo creo que desde su campo de batalla, su misión es entrañable, y que es obligación tanto de los partidos políticos como de los mismos funcionarios garantizar su adecuado funcionamiento. Los partidos políticos, digo, al final forman parte de la misma estructura estatal, no son entes aislados, están sujetos a una regulación y tienen que atenderla no en la medida de que lo quieran o de lo posible, sino como debe ser y conforme a los rangos que se dé por parte de los órganos. Entonces, digo, espero haber sido claro. ¿Algo más? Una duda, nada más, quedamos que eran 14 diputados de representación proporcional, ¿verdad? Sí, me pasé. En el ejercicio son 12. Ah, ¿son 12? Ajá, entonces ahí se modificarían los porcentajes, ¿no? Creo que me faltó el partido, sí, me faltó un partido, pero digo, en realidad, digo, si lo podemos dejar igual, o sea, digo, si aún mira, si se lo ponen, o sea, sí, tienes razón, gracias por la observación, lo voy a tomar en cuenta. Digo, aquí tuve unos problemas técnicos con la presentación, pero mira, aún así, si le damos esa representación al partido político B, seguimos en el mismo problema. ¿Cómo se la vamos a dar? O sea, ¿cómo lo ponemos en el umbral constitucional? O sea, digo, haz la modificación, si se la das, o sea, sigue siendo el mismo efecto, o sea, sigue sin haber representación, o sea, sigue sin haber diputaciones suficientes para colocarlos dentro del umbral constitucional. Digo, te agradezco la nota, digo, ahorita lo voy a tener en consideración, pero digo, o sea, el escenario sigue siendo el mismo, aún
con eso. Uno más, uno menos. Ahora sí que en este caso, si uno más o uno menos no hace la diferencia. Pero digo, el tema sigue siendo el mismo. O sea, no hay reglas para subsanarlo y ojalá no haya que enfrentarlo en términos prontos. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera participar? No, bueno, pues espero haber digo, por lo menos sembrado algunas dudas aquí y algunos pensamientos para efectos de esta materia. De nueva cuenta les agradezco mucho su atención y su participación aquí al instituto y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro ponente de esta tarde, Ricardo Arturo Castillo Trejo, e invitamos a nuestro consejero electoral, Luis Miguel Rionda Ramírez, para que haga entrega del reconocimiento y nos dé su mensaje de clausura de esta segunda semana de Derecho Electoral. Pues muchas gracias, queridos compañeros, señores miembros de los partidos políticos. Pues hemos llegado al fin de esta segunda semana del derecho electoral y pues no nos queda más que agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por este invaluable apoyo para la capacitación de todos aquellos agentes, tanto de la política como del organismo electoral del Estado. Francamente han sido pues 5 días intensos, un total prácticamente 20 horas, que yo creo que a todos nosotros nos han dejado mucho y pues agradecer a nuestro último ponente, a Ricardo, pues ha sido muy interesante estos juegos aritméticos, ¿no?, que en ocasiones nos dejan a veces un poco pasmados porque nunca logramos la cuadratura del círculo cuando se trata de acercar lo más posible a los porcentajes electorales la representación política, ¿no? Y pues muchísimas gracias por tu participación, felicidades, y pues a nombre del Instituto Electoral del Estado queremos pues presentarte este pequeño obsequio y un reconocimiento. Pues muchas gracias a todos.